Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Buen día, muy buen día. Estamos ya en el capítulo 17 de SOS, Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana, les doy la bienvenida. Qué gusto que nos acompañen y les recuerdo antes de iniciar que sigan nuestras redes sociales, que nos propongan temas, de qué quieren que hablemos, qué tema les interesa, qué les está doliendo, qué les está angustiando o de qué quieren saber más. Déjenos sus comentarios para estar abordando esos temas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo considero está no solo actual por lo que pasó desgraciadamente en el estado de Guerrero, en la bahía de Acapulco, un huracán que llegó y destrozó muchísimo, causó muertes, causó damnificados y por supuesto que además del daño material, todo esto repercute en el daño emocional y psicológico de las personas. Esto como ejemplo, porque hoy hablaremos del estrés postraumático. No solo se da en este tipo de situaciones y más adelante les vamos a contar qué otros casos pueden generar estrés postraumático. Pero antes quiero presentarles y darle la bienvenida a mi invitado de hoy. Estoy de manteles largos porque además me acompaña el presidente del Colegio de Psicólogos de Durango. Él es el licenciado en Psicología, Luis Manuel Naranjo Pérez. Gracias, Luis. No, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio y realmente qué bueno que se abran estos espacios para poder hablar de los temas que nosotros como colegio queremos difundir, ¿no? Que es información seria, información relacionada a la salud mental y a la psicología en general, no toda la psicología es salud mental, Okay. pero nos gusta difundirlo y qué mejor que haya estos espacios bien profesionales, la verdad. Gracias. No, pues desde que pensé en esta idea, que surgió la propuesta que luego se convirtió en SOS Mente y Corazón, la verdad es que sí tenía bien claro que tenía que buscar esa coordinación y ese vínculo estrecho con los psicólogos y sabía que tenían un gremio. Y bueno, qué gusto que ahora tú nos acompañes, Luis, y que con ello pues reforcemos esa unión para seguir trabajando juntos, porque me decías, ya varios psicólogos del colegio han estado aquí. Sí, por aquí yo he visto varios en esta sala. Yo dije, a ver, ¿cuándo me invitan? Pues se llegó el día. Ya se llegó el día. Muy bien, pues bueno, gracias por acompañarnos y vamos a iniciar con este tema. Muy ad hoc, ¿no? Con lo que estamos viviendo, porque vaya de qué manera impacta estas crisis sí climáticas, pero no solo se restringe a eso. Digo, puede pasar un estrés postraumático después de un accidente vial, un accidente doméstico, un robo, un asalto, una pelea. ¿En qué otras situaciones? Fíjate que para empezar hablamos de lo que es el trauma, porque luego muchas personas a nosotros nos dicen, no, es que ya se traumó, que porque le pegaron al niño y se traumó y qué demás. ¿Qué significa trauma en psicología? En medicina sabemos que un trauma es un golpe, ¿no? Un traumatismo es un golpe, ¿no? Es una lesión. Pero en psicología se utilizó el término para poder describir algo que rompe el esquema psicológico de una persona. Es decir, una persona no está preparada para vivir eso. Y aquí es donde es compleja la cosa, porque hay personas que pueden vivir lo mismo y una puede sentir trauma y otra no. ¿Sí? O sea, el mismo evento puede desencadenar trauma psicológico en una persona y en otra no. Y entonces ahí empezamos como a ver por qué, ¿no? ¿Por qué algunas personas no desarrollan esto? Y bueno, sabemos que tiene mucho que ver con la resiliencia personal, con factores genéticos, con factores de personalidad. Hay una serie de factores que influyen mucho en eso. Y entonces, pues hay personas que pueden vivir cosas bien duras y no sufren trauma, ¿no? Y otras personas que sí, a la primera, ¿no? ¿Cuáles son contestando más la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos generan trauma? Pues todo lo que rompe nuestro esquema psicológico. Ok, ya nos queda un poquito más claro. Sí, y normalmente son cosas difíciles, cosas complicadas. Por ejemplo, como tú decías, un accidente de tránsito, un abuso sexual, una pérdida, una muerte, un desastre natural. Diferentes situaciones dejan diferentes tipos de trauma en las personas, pero a veces también cosas más sencillas, digamos, un accidente en un taller puede dejar a las personas con trauma. Un asalto, me ha tocado personas que, empleados de cierta cadena comercial que luego los asaltan
Sí. que luego dicen, no, pues yo desde que me saltaron ya no soy igual, ¿no? Y entonces eso es lo que es el trauma psicológico, una situación que excede tu capacidad de respuesta y pues bueno, ya generas una condición patológica a raíz de esto. Bueno, creo que con eso nos dejas un poquito más claro quiénes son propensos. No porque yo a lo mejor no genere un trauma en una condición, no sé, de un accidente vial, no significa que no lo pueda generar en otra situación como un asalto. Así es decir, es ya como muy variable a la personalidad, ¿verdad? Varía mucho de la Ajá. personalidad, pero hay algunos factores de riesgo, fíjate. Las mujeres son más propensas que los hombres. Estadísticamente las mujeres presentan más. ¿Por cuestión más. hormonal también tiene que ver? Creemos que tiene que ver más con cuestiones ¿Cultural? psicológicas, culturales, Ajá. que con cualquier otra cosa. Pero no descartamos la genética propia de las damas, ¿no? También personas que tienen más ansiedad previa a los eventos, personas que luego se les juntan 2 o más eventos difíciles, o sea, es decir, hubo el accidente y aparte falleció una persona, ¿no? O sea, como que hubo el desastre natural y aparte perdieron su casa. O sea, como que tienen esta conjunción, es más probable que se presente estrés postraumático. ¿Cuántos días después o qué tiempo después podemos notar que se presenta? Y quiero enfocarme nuevamente a lo que ocurrió en Acapulco, porque además de que familias perdieron lo que tenían, había muchos turistas. Tengo un familiar muy cercano que estaba por allá y regresó y decía, me encerré en el baño, pensé que iba a morir, me pasó mi vida por la mente en un segundo, y regresó y sinceramente lo veíamos como muy serio, como muy... No sé si valorando la vida, asimilando lo que pasó, no sé si tenga que llevar algún tratamiento, pero me voy también a las personas que tal vez vivieron un temblor en México o aquí en Durango alguna situación de violencia. ¿Cuánto tiempo después podemos notar que genera un trauma? Que hay un trauma. Fíjate que cuando pasa el evento, pues es normal que la gente esté asustada, esté recordando y esté teniendo varios síntomas que nosotros ya tenemos clasificados que esto ya es de trauma, es postraumático. Normalmente se da un tiempo de un mes para después hacer ya una valoración para determinar si existe estrés postraumático. Porque bueno, una situación traumática va a generar una serie de cambios psicológicos y mentales a una persona, cualquiera que sea su estado. Es más, si no le genera, hasta estaría raro de la persona. ¿No? Tampoco es muy normal, o sea, que no genere que nada. No te genere nada. Pero lo normal es que pase el tiempo y vayas aminorando síntomas. ¿Cómo qué síntomas? Por ejemplo, un síntoma de estrés postraumático es que revivas la situación. O sea, que estés teniendo recuerdos, flashback, es que pasó esto, pasó lo otro. Ese es un síntoma de estrés postraumático, pero es normal durante las primeras semanas del suceso. Ya después de un mes ya podemos decir, bueno, esto ya no es normal, ya debemos de abandonar este pensamiento y la persona está teniendo estos flashbacks, ¿no? Otro síntoma es la hipervigilancia, ¿sí? O sea, como que están muy alertas, están muy asustados, con cualquier ruidito reaccionan o con cualquier situación que se parezca a lo que pasó. Por ejemplo, si tuviste una explosión, por ejemplo, las personas en Palestina y Israel, ¿no? Y que se escuche un ruido fuerte y otra vez desarrollen toda la fisiología del evento. Como la angustia. Como la angustia. Entonces, es otro síntoma, ¿no? O la evasión, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero volver a ir a la playa. Entonces, eso es un síntoma de evasión. Ya no quiero ir, ya no quiero viajar, ya no quiero... entonces, estos síntomas los vamos observando y los vamos clasificando los psicólogos. Y después de un mes, normalmente cuando hay un evento traumático, se sugiere, una intervención lo más pronto que se pueda para contener, para hablar, para hacer catarsis del suceso. Pero después de un mes, para poder observar si hay un estrés postraumático, ¿no? Y ya poder atender en tiempo la situación. Porque en esto no hay límite de tiempo. O sea, hay personas que de veras pueden pasar 10 años y siguen teniendo la respuesta. ¿Qué es el estrés postraumático? Mira, nosotros tenemos un sistema que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones difíciles, ¿no? Es un sistema automático de nuestro cuerpo que hace que el corazón lata más rápido, por ejemplo. Se liberan algunas hormonas como la adrenalina, norepinefrina, cortisol. Se liberan algunas hormonas para poder tener respuestas adaptativas más indicadas, ¿no? Entonces, eso te ayuda de alguna forma a que si hay un accidente natural, un desastre natural, tengas a lo mejor más energía de momento para poder huir. Ha habido casos documentados donde
una mujer de complexión media logra levantar un vehículo para sacar a un niño que está atropellado. ¿No? Dices, ¿cómo lo hizo? O sea, no tiene la fuerza suficiente. O sea, si hasta un fisicoculturista no lo puede hacer, ¿no? Pero hay estas condiciones que se han documentado donde los músculos se tensan, donde hay ciertas características donde momentáneamente se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el sistema tiene esto de forma natural para enfrentarse a ciertas situaciones. El problema del estrés postraumático es que de alguna forma el cerebro ya no recuperó su estado natural y se quedan ciertas partículas o ciertas conexiones neurológicas, ciertas situaciones que ya no permiten que el organismo se regrese a su estado natural, sino que se quedó, digamos, alterado. Y va a haber diferentes situaciones en las cuales se va a volver a presentar esta alteración. Una de ellas, por ejemplo, como te decía, escuchamos un ruido. Yo conocí, por ejemplo, amigos paramédicos, ¿no? Y ellos pues ven cosas feas, ¿no? Muchas veces. Claro. Y a veces no hay esta cultura de pues también buscar la salud mental del personal que ve esto, ¿no? O sea, policías, paramédicos, médicos de urgencias, ven cosas a veces fuertes, ¿no? Que superan, otra vez lo que decimos, superan la estructura de su mente y generan un pequeño trauma. Entonces, me ha tocado conocidos paramédicos que escuchan una sirena y empieza a latirles más rápido el corazón, empieza a tener ciertos síntomas, y yo digo, eso es estrés postraumático. No, de veras, o sea, es que no es normal, o sea, está tu organismo alterado ante un sonido que ya no genera una amenaza, un estrés, una situación por la cual vas a vivir, sino que simplemente estás condicionado a esta situación. Entonces, el estrés postraumático puede ser sin límite de tiempo. Personas pueden durar 10 años, si no se atiende. Si no se atiende. E inclusive puede pasar también que pasa el suceso, no hay condiciones de estrés postraumático, evaluamos, todo bien, y a los 3 meses empieza, ¿no? O al año empieza como que ya me está dando miedo esto, ya me da mucho miedo manejar, o ya me da cuando vengo, me da tensión ver a un, yo recuerdo una persona que me decía, no, es que yo veo una persona con una sudadera esas como con gorrito, con capucha, y me da miedo. O sea, como que siento una incomodidad. Y es porque la persona había sido asaltada en el trabajo y demás. Entonces ya empezamos como a trabajar este tipo de situaciones. Y hay varias profesiones que yo también creo que se debería de reforzar más el atender la salud mental. Mencionabas los paramédicos, los policías, los bomberos. Incluso yo, que mi oficio es de reportera, también pues el gremio necesita mucho atender eso, porque sí, también acudimos a accidentes, nos impactamos y luego en nuestro día a día de alguna forma repercute. Sí, claro. La forma en que reacciona cada persona ante una situación, hablando por ejemplo de accidentes, de un incendio, es muy peculiar, ¿verdad? Sí. Porque a veces también luego vemos las películas y lo decimos, ¿cómo se quedó parado? ¿Por qué no corrió? Pero es en realidad que algunas personas, aunque no nos parezca lógico, se paralizan. Así es. Es que sucede que se desconecta la parte racional en una situación de mucha emergencia. Digamos que el cerebro tiene un mecanismo que desconecta hasta cierto punto la parte racional y entran otras estructuras del cerebro más primitivas, pero que son más rápidas, ¿sí? Es decir, tienen una velocidad de reacción mayor. Y esto es para garantizar, digamos, la vida del sujeto. En pocas palabras, así es. Entonces, en esta reacción muchas veces huir, o sea, corres, huyes, te escondes. Otra es luchar, te enfrentas de manera frontal, a veces riesgosa, ¿no? Contra una persona que trae pistola o cuchillo y te avientas, cuando racionalmente eso no lo deberías de hacer, ¿verdad? O te quedas congelado, ¿no? Que son 3 mecanismos con los cuales en la naturaleza humana inclusive se puede ver, ¿no? Yo he visto videos de animales o de presas de que van a cazar un león y luego la presa como que se muere, ¿no? Y el león no le gusta comer muerto, ¿no? Él quiere matar, no quiere comer algo que ya está muerto. Y eso le ayuda a la presa, o sea, se paraliza, ¿no? Por completo. El león olfatea y dice, no, pues ya se murió, pues me voy a otro lado, ¿no? Y minutos después la presa es como que se levanta, se reconecta y se va, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todavía esta herencia todavía de nuestra biología, en nuestro cerebro, y nos pasan estas 3 reacciones: o huimos, luchamos o nos congelamos. Entonces, eso sí ya depende, o sea, eso es un volado, la verdad, no tenemos forma de saber cómo vas a reaccionar ante un evento hasta que te presenta el evento. Así es. Y aparte, la configuración mental que tienes también tiene mucho que ver. Por ejemplo, no es lo mismo cuando una persona no tiene hijos,
ante un evento a cuando tiene hijos y se le presenta un evento, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hay diferentes reacciones en base a nuestro cerebro. A la protección que quieres dar también, ¿verdad? Entonces, realmente ahí no podemos saber. Sabemos que cualquiera de las tres, pues una reacción que el cerebro utilizó para intentar garantizar la existencia, la supervivencia, pero pues muchas veces dejan secuelas mentales, que esas son las que tenemos que trabajar y demás. Ahora, estamos refiriéndonos un poquito a los accidentes, pero quiero recalcar que el trauma, como bien dijo Luis, nuestro invitado de hoy, pues puede ser de muchas situaciones. Una persona que estuvo a punto de ahogarse, una persona que vivió un aborto, o sea, así de diversas son. Algo que te saca de tu estabilidad, digamos, emocional, mental. ¿Cómo podemos detectar en ese universo de posibilidades? ¿Cómo puedo hacer una autorreflexión y decir, creo que a partir de esto que me ocurrió, realmente estoy presentando un estrés o un trauma? Ok. Cuando te pasan situaciones que no puedes explicar, fisiológicas, las puedes identificar fisiológicamente. ¿Qué es fisiológico para los que nos escuchan? Que, por ejemplo, tu corazón empiece a alterar su ritmo de latir, ¿no? Que tu respiración se altere, que te suden las manos, que te sientas con ansiedad y digas, no sé por qué. Probablemente, es una probabilidad, algo estás percibiendo a nivel inconsciente, tu propia mente, que le recuerda algún evento traumático, ¿no? Esta es una teoría que se aborda mucho cuando hay inclusive ansiedad. Vamos a ver qué te puede estar generando esta respuesta, ¿no? Porque a lo mejor tu mente ya lo está identificando y conscientemente lo tienes reprimido, no lo has hecho consciente, pero hay algo que te está como interrumpiendo tu estabilidad fisiológica, ¿no? Entonces, al romperse esta como estabilidad fisiológica sin algo que sea evidente, probablemente pueda hacer algo por ahí, ¿no? Ahora, hay dos condiciones de trauma diferentes. Una es el trastorno estrés postraumático simple y el otro es el complejo, ¿no? El complejo es un poco más encaminado a situaciones que son recurrentes y es crónico y es mucho más difícil. Por ejemplo, un niño que fue golpeado, no un día, no dos, sino miles y miles de días durante su infancia, ¿no? O cientos de días durante su infancia. Sí, es mucho Entonces, más difícil. Ese es un trauma diferente, porque ese es un estrés postraumático mucho más arraigado y que requiere un trabajo mucho más profundo de psicoterapia, ¿no? Sí. Y en el caso de los traumas que son eventos únicos, sucesos únicos, es un poco más fácil y de mejor pronóstico la evolución. Yo también, ahorita que mencionabas esas dos comparativas, inmediatamente también pensé en la violencia intrafamiliar, o sea, es lo más constante de trauma que está viviendo, pues puede ser cualquier integrante de la familia, y está en ese entorno, y hasta que no salga de ese entorno, yo sí creo que le tomará más tiempo superarlo. Sí. Y justo eso te voy a preguntar, ¿qué tratamiento hay que llevar una vez que ya hicimos esa autoevaluación y dijimos, sí, esto me pasó y desde entonces no me siento igual o no me siento en plenitud? ¿Qué tratamiento hay que llevar? Pues mira, hay diferentes modelos de psicoterapia. La verdad es que prácticamente todos los modelos abordan este tipo de situaciones, cada uno desde un enfoque diferente, ¿no? Por ejemplo, el modelo cognitivo-conductual, pues va a buscar una terapia hablada, donde vamos a reestructurar tus ideas irracionales. Muchas personas se quedan con ideas irracionales. ¿Qué es una idea irracional? Pues algo que si lo razonas no es cierto, pero que a nivel emocional tú lo crees. Por ejemplo, no, es que no voy a Mazatlán porque me da miedo que haya un huracán. Pues de forma racional podemos ver que pues no hay tal vez ni temer, hay posibilidad. No hay pronóstico, ni siquiera hay pronóstico de lluvia, etcétera, ¿no? Pero a nivel emocional a ti te da miedo, ¿no? Entonces esa es una idea irracional. Y así como esas hay pues muchas ideas irracionales, muchas ideas negativistas, muchas ideas de diferentes tipos que se deben de abordar desde este enfoque en concreto. En otros enfoques hay que pues experimentar, hay que reforzar estructuras de personalidad, hay que como escarbar un poquito el pasado, hay que traer a la mente otra vez el suceso, como sanarlo, cerrarlo y volverlo a guardar. Es decir, diferentes enfoques de psicoterapia tienen diferentes formas de trabajar algún suceso traumático, pero todas más o menos tienen mucho en común, que lo abordan bien y bien trabajadas. Creo que no hay ningún problema con eso. Ahora bien, hay algunas otras estrategias más modernas, alguna que ha tenido bastante éxito últimamente,
es una terapia que tiene un nombre registrado inclusive, pero es con movimientos oculares. Es decir, estamos reviviendo las cosas y estamos moviendo con algún objeto para que tú muevas los ojos para uno de otro lado, que es bastante curioso porque es una técnica novedosa y todavía no encontramos exactamente por qué funciona, pero funciona. Hemos encontrado que funciona, ¿no? Tiene mucho que ver con unos sistemas de movimiento ocular, una teoría polivagal de que un nervio tiene más que ver en otros y demás, pero hay diferentes modelos de tratamiento a nivel de psicoterapia. También se sugiere mucho a las personas pues que practiquen meditación, practiquen respiración, para que logren encontrar una mejor control de su cuerpo, como que puedan ellos sentirlo y poder concentrarse un poquito en esto. Hay técnicas como el mindfulness, hay técnicas como el biofeedback, que tienen más o menos como este principio de poder concentrarnos en un solo estímulo y poder como sentir un poquito más mi cuerpo y poder ser más consciente de él. También esto ayuda mucho en el tema de estrés postraumático. Y pues bueno, obviamente la reminiscencia y entender que las situaciones no tienen por qué presentarse siempre, y el acompañamiento psicológico pues ayuda mucho. En el caso de este estrés que decías que es más frecuente, pues definitivamente hay que primero salir de la situación, ¿verdad? Sí, por supuesto. Abandonarla para poder recuperarte, porque no puedes llevar, bueno, me imagino que no sería tan fácil llevar la terapia y sigues en ese entorno. Sí, tenemos que ayudar a que el estímulo cese, ¿no? En el trauma complejo, pues si un paciente está expuesto otra vez y otra vez, pues es muy difícil. Hay que dejar que sane un poquito para poder curar. Y fíjate que, retomando un poquito lo que comentabas de estos trabajos de riesgo, como ustedes también que son reporteros y que les toca ver cosas que, pues la verdad, son complicadas. Ahora modernamente en México tiene muy poquito que entró una nueva regulación, que es la norma 35, donde, las empresas. donde a las empresas se les exige que evalúen acontecimientos traumáticos de sus empleados. Digo, se enfoca mucho a riesgos psicosociales y demás, pero hay un apartado completito y algo que casi no pelan mucho, y yo digo, es que esto también lo está pidiendo la norma, o sea que tienes que hacer una evaluación cada vez que hay un suceso dentro del espacio de trabajo, para poder garantizar que tu trabajo no genera estrés postraumático en las personas, ¿no? Para que a largo plazo no sea un problema. Y en este caso, refiriéndonos al tema de Acapulco, por ejemplo, de este desastre, las personas, aunque el desastre natural no sea no sea consecuencia del trabajo, si estás en tu horario de trabajo, es obligación de la empresa apoyarte y evaluarte en ese sentido. Todo suceso que esté relacionado con eventos de muerte o de peligro inminente para tu integridad, tu salud, ya seas testigo o ya sea que lo vivas, ¿no? Un accidente que lo vivas, o que seas testigo de la muerte de un compañero o algo, o un desastre natural dentro del área de trabajo, la compañía ahora por norma está obligada como que a hacerte una evaluación, hacer un chequeo y recurrir a los diferentes servicios de salud que pudieran tener. En el caso de que quien tenga seguro social, te canalizan a seguro social y a su vez a salud mental ahí, para poder garantizar, digamos, que los empleados o que los empleadores no provoquen estrés postraumático en los empleados. Digo, sería muy bueno que de verdad lo tomaran en cuenta. Sí, es algo nuevo, como que empezó desde el 2018, o sea, relativamente reciente, y como que apenas ahí anda arrancando, sí, ¿no? Sí, apenas. Pero es uno de los temas, como tú dijiste, es uno de los temas importantes y que en una normatividad dijeron, esto lo tenemos que abordar desde el punto de vista incluso laboral. Sí, definitivamente, ya está en la ley, como lo decías, Luis, pero bueno, vaya, son 5 años de diferencia que va avanzando poco a poco. Creo que también mucho tiene que ver el servicio público de psicología que ofrecen las instituciones públicas, precisamente, porque ya nos ha tocado abordar aquí con otros de tus colegas que de pronto, por mucho que las personas sí quieran tratar su salud mental, pues no siempre tienen las posibilidades económicas para ir con un especialista, y luego en los institutos están saturados y luego las citas son prolongadas. La verdad es que todavía hay mucho que hacer para atender el bienestar emocional y mental de las personas, definitivamente. Y estamos en un país, además, en el que diariamente hay asesinatos, diariamente hay accidentes, por supuesto, es parte de la vida cotidiana. Y este tema del estrés postraumático, pues qué interesante que de verdad lo pudiéramos atender.
Sí. Porque creo que la mayoría de las personas, bueno, dicen, pasé por esto y de alguna forma lo tengo que superar y no sé, dices, hay personas que hasta 10 años están cargando eso. Así es. Y es que es algo invisible, desafortunadamente, ¿no? O sea, tú estás, no sé, digamos, enfermo del estómago y pues estás enfermo y no puedes hacer mucho, ¿no? Pero estás cargando un estrés postraumático y pues puedes medio funcionar. Y yo digo medio funcionar porque no estás funcionando completamente, ¿no? Uno de las características o de los síntomas también que vienen en el estrés postraumático es como la inatención o las personas que pierden como mucha emotividad. Entonces, personas que ya no le echan ganas al trabajo, que están como viviendo como robots, como muy robotizadamente, eso también es un síntoma de estrés postraumático. Hay síntomas cognitivos, te digo, síntomas de reminiscencia, de hipervigilancia, y los cognitivos se refieren a eso. O que te vuelves insensible, ¿verdad? La gente se vuelve insensible, se vuelve muy como que se quema, indiferente, ¿no? Entonces, todo esto sucede y la verdad es que poco a poco vamos descubriendo que todo esto sí tiene mucho que ver y en términos inclusive empresariales tiene mucho que ver inclusive con la productividad. Claro, de sí, la totalmente. compañía, ¿no? Entonces, aunque sea invisible, aunque no lo podamos ver, aunque pues sabemos que ahí está, ¿no? Sí. Y qué bueno que espacios como este pues se preocupen por difundir esta información de que sí existe y ojalá podamos ir avanzando en ese sentido para que la salud mental sea cada vez una necesidad más básica y no tan de lujo como actualmente a veces es. Así es. Y ahorita que mencionabas eso de la insensibilidad que luego te causa este tipo de sucesos, es cierto, en el gremio puedo hablar por lo que a mí me rodea, que son los reporteros, las reporteras, pues nos toca ver a veces fotografías muy crudas que no se muestran tal cual en televisión, pero tú como reportero sí las recibes así y te impacta muchísimo, pero sí conozco compañeros que ya tienen un margen de que ya casi nada les sorprende. Y es por lo mismo, también decíamos un extremo también que no suena tan normal, ¿no? Sí, han perdido la sensibilidad, exacto, ¿no? Y entonces esa pérdida de sensibilidad pues tiene que ver con la exposición constante a esto, ¿no? Pero no significa que sea saludable, ¿no? Por eso hay que como que revisarlo, a ver hasta dónde pudiera ser. Un soldado en la guerra puede matar mucha gente durante años y pues dices, no, pues ya la hizo, ¿no? Pero cuando regresaron después de varios años los de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a ver todo el desastre que era poderse readaptar a su medio, ver que tenían condiciones ya muy severas de estrés. De estrés postraumático, ¿no? Soldados que están en una guerra. Y entonces, a veces, hasta después de tiempo, y cuando ya se intentan integrar a sus actividades normales, digamos, de su vida diaria, y que dicen, pues no puede, o sea, ya la persona ya no puede, es cuando dicen, oh, pues hay un problema, ¿no? Un problema que pensamos que se había solucionado, que ya había pasado, pero no. Porque muchos soldados, digo, hablando de la guerra, que a veces son desafortunadamente laboratorios psicológicos gigantes, ¿no? Temas como el Holocausto, temas como la guerra de Vietnam, son pues, laboratorios psicológicos porque en psicología no podemos experimentar como otras ciencias, ¿no? De que, a ver, los meto aquí y a ver qué pasa, pues no podemos darnos ese lujo de a ver qué pasa con los humanos, claro, ¿no? Pero estos laboratorios improvisados, gigantescos, que han causado las guerras, nos han servido mucho para entender esto, ¿no? Fíjate, en una persona que tiene estrés postraumático, por ejemplo, y lo encontraron con las personas con los soldados, ¿no? Que regresaban de la Segunda Guerra Mundial y también de la de Vietnam, hay alteraciones cerebrales evidentes, o sea, partes del cerebro como el hipocampo, por ejemplo, son más pequeños que en las personas normales. Y entonces vemos que estas personas tienen más predisposición, por ejemplo, para desarrollar demencias en la edad adulta. Tienen más predisposición. Depresión también, ¿no? Generan depresión, para desarrollar trastornos de memoria, neurocognitivos en edades adultas, ¿no? En edades de adultez mayor. Entonces dices, bueno, o sea, ¿cómo íbamos a saber que alguien que, porque estuvo en la guerra, no le pasó nada, no se murió, no perdió ninguna enfermedad, pero tiene más predisposición para desarrollar una demencia, ¿no? Entonces, y al final de cuentas, pues es debido a esto que hablábamos de los cócteles neuroquímicos que se generan a raíz de eventos que finalmente terminan destruyendo ciertas estructuras cerebrales, ¿no? Y el cerebro, desafortunadamente, es un órgano que le tarda mucho por poderse reparar, ¿no? O sea, yo me corto la mano y a la semana ya tengo como otra vez la herida más o menos bien, ¿no? Pero el cerebro no funciona así. Entonces, desafortunadamente, las lesiones a nivel cerebro pues, son más difíciles de solucionar. Bueno, pues es momento de despedirnos, Luis, pero ya por último, yo también, ahorita me venía a la mente que decía, ¿qué onda con la pandemia?
También cómo nos dejó la pandemia de COVID-19 hace algunos años y luego fui también a pensar en los niños que estuvieron cuántos meses en casa y que ahorita se refleja en que tienen problemas para socializar y todo esto. La verdad es que es un tema bien amplio. Espero que estos minutos que abordamos el estrés postraumático les haya sido útil para identificar este tipo de síntoma o de alerta. Y si lo detectan, pues busquen ayuda. Si así lo consideran de verdad, busquen ayuda psicológica, denle un seguimiento porque a veces es necesario, si no puede derivar en una depresión o en un trastorno más grave, ¿no? Así es. Y como siempre, yo invito siempre a todos nuestros escuchas, que pues se acerquen al colegio, ¿no? El colegio no es una institución pública de atención psicológica, pero hay profesionales comprometidos que se capacitan constantemente, que se actualizan y que se preocupan por dar un mejor servicio, y que tenemos nosotros un directorio amplio de colegas que desarrollan diferentes actividades, ¿no? ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales, nos encuentran como Comepsi Durango, Comepsi DGO, que Comepsi es la abreviatura de Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Okay. Y a mí me pueden encontrar también como psicólogo Luis Manuel Naranjo. Yo constantemente también comparto cosas del colegio y pues por ahí pueden encontrar nuestras redes. Perfecto, pues bueno, momento de despedirnos, no sin antes recomendarles también que visiten la librería Ochoa, que tiene infinidad de temas y diversos, de todo van a encontrar, novelas, cuentos, terror, ahorita que es el mes y la temporada. Y también, por supuesto, estamos en el área infantil, también pueden buscar libros para niñas y niños. Así que les dejo esa invitación, les dejamos este capítulo y, por supuesto, tienen los comentarios abiertos para solicitarnos temas. Soy Isaura Retana, hasta la próxima.